En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba en un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el primer día. Y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que los separe. Y así sucedió, Dios hizo el firmamento. Y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Al firmamento Dios lo llamó cielo, y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el segundo día. Y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan en un solo lugar y que aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo Dios que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla y árboles que den su fruto con semilla, todo según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno, y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el tercer día. Y dijo Dios que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió. Dios hizo dos grandes astros, el astro mayor para gobernar en el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios consideró que esto era bueno, y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. Y dijo Dios que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se mueven y pululan en las aguas, y las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno, y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana, ese fue el quinto día. Y dijo Dios que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes, reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba del campo, y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el día sexto. Padre, quiero darte muchas gracias por el tiempo que nos has permitido esta mañana para expresar a través del canto nuestra gratitud hacia ti. Y ahora te ruego que nos dirijas, que nos ayudes a estar atentos, que nos des la fuerza y que esta mañana simplemente nosotros podamos escucharte a través de tu palabra. En Cristo tu Hijo, amén. Buenos días. ¿Cómo están todos esta mañana? Me alegra mucho verles. Tenemos personas que nos acompañan por primera vez. Eso es muy, muy grato.
Si esta mañana es la primera vez que nos acompañas, que estás en este lugar, queremos que te sientas muy cómodo, muy cómoda. Queremos que te sientas como en casa. Esperamos lograr ese objetivo. Son muy, muy bienvenidos todos esta mañana. Nosotros hoy tenemos algunas cosas nuevas. Estamos comenzando una nueva serie, Observadores Galácticos. Empezamos un poco tarde, no es habitual, somos muy cumplidos con el tiempo. Todos los domingos, 10 de la mañana, empezamos nuestro servicio, pero hoy empezamos un poco más tardecito, también dando tiempo para que ustedes, que son nuestros invitados, llegaran. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Y esperamos que tan agradable como lo están pasando los chicos, algunos de ustedes vinieron con sus hijos, tal vez sobrinos, hermanos. Genial que estemos todos acá. Cuando leo Génesis, que es el texto que básicamente acabamos de leer, pienso en algo. ¿Ustedes alguna vez han escuchado que las herramientas hacen al maestro? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿Y están de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Ok. Tal vez algunos no. En mi caso, yo aprendí que sí, en algún sentido. Aprendí el arte de la construcción siendo muy joven. De hecho, un adolescente. Mi papá era oficial de construcción. Así que apenas conocía el nombre de cada herramienta, estaba listo para ayudar a mi papá en las obras. Y con él aprendí que definitivamente, si bien las herramientas no hacen al maestro, sí ayudan mucho al maestro, ¿cierto? Papá me pedía una plomada cuando necesitaba levantar una estructura, una pared o simplemente un nivel. Y eso me hace pensar que hubiese sido muy difícil para él hacer sus obras sin las herramientas. ¿Ustedes han pensado alguna vez qué haría el boxeador sin su saco donde perfeccionar sus golpes? Sería muy difícil. ¿O qué tal la persona, el ebanista, si no tiene una sierra o un sinfín? Sería mucho más difícil. Mi hermano tiene muchas ideas. Creo que él es muy creativo. Concreta pocas, pero tiene muchísimas ideas. Y cuando se le mete algo en la cabeza, no está contento hasta culminar la idea que tiene en mente. La vez pasada quiero pedirles que por favor miren el video. Si me ayudas. No tiene volumen, quise que fuera sin volumen porque el audio es muy malo, pero van a observar. Ok, sencillo. ¿Cuántos de ustedes han hecho un cuchillo un día? Esa no es la herramienta de trabajo de mi hermano, que quede claro, ¿ok? Él la elaboró, pero no es su herramienta de trabajo. ¿Saben? Un día mi hermano encontró en la calle un pedazo de disco de tungsteno y yo he visto muchos elementos parecidos, pero solo a él se le ocurrió que podía sacar algo útil de ese pedazo de disco. Se le vino a la mente que podía servirle como cuchilla para elaborar un cuchillo. Él mismo quería hacerlo. Así que empezó a mirar en YouTube, en internet, mucha información y ese fue el resultado. Ese cuchillo lo elaboró mi hermano. ¿Cuánto tiempo le llevó? En serio, le llevó mucho tiempo, por una sencilla razón. Él no tiene un taller de herramientas. El taller de herramientas es el estudio de la casa. Estudia poco, entonces le sirve de taller. Pero poco a poco tuvo una idea y poco a poco la fue perfeccionando y ese fue el resultado. Cuando me envió ese video también me escribió que si tuviese las herramientas, que si tan solo tuviera más herramientas, no solo demoraría menos, sino que podría dar mejores acabados. Me encanta la idea y me encanta que él esté desarrollando sus ideas. Si ustedes necesitan cuchillos
artesanales, ya saben dónde conseguirlos. ¿Por qué menciono esto? Saben, todos nosotros necesitamos algo tangible para dar forma a lo que hay en nuestra mente. A ver si me hago entender. ¿Cuántos de ustedes han tenido muchas ideas y no las han logrado concretar? Levánteme la mano con confianza. Yo he tenido muchas ideas y no las he podido concretar todas. Ok. ¿Cuál dirían ustedes que es la razón principal por la que esas ideas no llegan a consolidarse o no llegan simplemente a realizarse? ¿Cuántos de ustedes dirían que los recursos son importantes? Sí. Mira, en nuestro medio, en nuestra sociedad, vivimos eso todo el día, todo el tiempo. Hay personas con unas ideas impresionantes, pero como no son muy reconocidos o porque no tienen un apellido, una generación, no tienen una descendencia, o simplemente porque no tienen los recursos, entonces esas ideas simplemente quedan ahí en la mente. Pero todos nosotros necesitamos de algo tangible, de algo que podemos ver y tocar para darle forma a lo que antes era intangible. ¿Sí me hago entender? Ahora, nosotros hablamos y hacemos eso con mucha frecuencia. Nosotros todo el tiempo estamos hablando de creadores. Nosotros creamos una casa, creamos una canción, hicimos o hacemos tantas cosas, pero ¿realmente nosotros tenemos la capacidad de crear? Esa es una buena pregunta que debemos hacernos. ¿Tenemos la capacidad de crear? ¿Se nos dio esa facultad o se nos dio esa capacidad? Nosotros no tenemos esa capacidad. Cuando nosotros decimos que creamos, literalmente nos estamos refiriendo al acto o al ejercicio de colocar una serie de cosas en unas porciones considerables para que puedan cumplir un objetivo específico. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, mi hermano creó un cuchillo, ¿cierto? Nosotros decimos. Pero realmente, ¿él creó el disco? No. ¿Él creó la madera? ¿Él creó el árbol? No, no lo hizo. Todo estaba, tal vez en sus elementos, con sus composiciones particulares, pero al hacer una mezcla de todos esos componentes, dio como resultado algo que fue útil para un propósito en especial. Entonces, lo único que hizo mi hermano fue tomar varias piezas, unirlas, que ya estaban creadas, unirlas, darles forma para que cumpliesen un objetivo específico. ¿Somos creadores? ¿O más bien somos buenos organizando y dando forma a cosas? Creo que eso nos va mejor. Nosotros en realidad no creamos nada. Ahora, tengo una idea brillante esta mañana para ustedes, que están soñando con realizar muchas cosas y que tienen muchas ideas ahí en la mente. ¿Qué tal si en vez de entrar al taller de herramientas, ustedes se levantan, afinan su garganta y dicen que aparezca el armario donde voy a guardar chécheres? Y ¡pum!, aparece el armario. ¿Eso les gustaría? A mí me encantaría. No sé cuántas cosas tendría en casa. Creo que empezaría por una bodega para poder almacenar todo. Debo estar loco si les estoy sugiriendo que hagan eso. Ustedes no irían a casa y harían eso, ¿cierto? ¿No soy tan convincente? No, simplemente no tiene sentido. Para nosotros, que somos limitados, no tiene sentido. Sin embargo, eso fue lo que ocurrió en la creación. Eso fue lo que ocurrió un día. El creador del mundo llamó y todo
lo que no existía, estaba dispuesto para Él. Eso ocurrió. Para nosotros es imposible, pero para ese creador, el único creador del que nos vamos a referir en esta serie, para Él no es imposible. Tenemos que entender algo importante. Cuando Dios estaba creando, Él organizó cosas, como hacemos nosotros. Tomó una parte de aquí, otra de aquí, vio el universo y pensó, yo creo que esta porción me puede servir para crear un árbol, esta otra para darle forma y tal vez salga una estrella. No, Él no hizo nada de eso. Dice la Escritura que simplemente llamó y dio una orden. Nosotros sugerimos, nosotros hacemos peticiones. Cuando ustedes tienen hambre, van al supermercado y piden algo, ¿cierto? O van al restaurante. Si tenemos los fondos, preferimos ir al restaurante y pedimos algo, ordenamos algo. Y esperamos y dependemos de alguien que lo haga. Pero Dios actúa diferente. La experiencia en la creación nos dice que simplemente Dios llamó y todo estaba dispuesto, junto con todo lo demás. Aquel día, aunque no se hablaba de días hasta entonces, Dios no le pidió consejo a nadie para mirar de qué tamaño o de qué color irradiarían los dos grandes astros su luz. Dios no le pide consejo a nadie. Ustedes y yo, sí, porque tememos equivocarnos, porque tenemos a nuestro alrededor personas con muchas ideas. Y estoy seguro que cuando usted y yo nos disponemos a hacer algo, tenemos muchas personas a nuestro lado, que aunque nunca jamás se les haya ocurrido la idea, seguramente nos van a sugerir. Pero Dios no le toma consejo absolutamente a nadie. Entonces, ¿cuál fue la herramienta favorita que Dios utilizó? ¿Cuál dirían ustedes que es? Su voz. Dios llamó. Su voz fue la herramienta favorita y la más efectiva. El verbo clave exista o haya. Fue todo lo que Dios necesitó hacer. Pero aún, por lo menos hasta el día quinto, hasta el día cuarto, la creación no había sido terminada completamente, por lo menos a como la conocemos en la actualidad. Dios simplemente estaba preparando el escenario para algo mucho más grande de lo que ya había realizado. Dios, una vez más, dejará que su imaginación brille. Nunca ha dejado de brillar. Y viene algo muy, muy interesante. Viene la creación del ser humano. Y saben, esta vez Dios como que cambia su formato. ¿Recuerdan cómo creó todo lo demás? Simplemente llamó, dio una orden y todo existió. Pero cuando llega el momento de su máxima creación, de crear al ser humano, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es como si Dios se autosugiere, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Esta vez sí hubo asamblea divina. Y Padre, Hijo y Espíritu Santo aceptaron. Vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza. 5 palabras, imagen y semejanza de Dios, que pondrán fin a la jornada de la creación. 5 palabras que darán anuncio por la eternidad que nada es casualidad, que existe un diseñador que te formó a ti y a mí y que tiene un propósito grande para cada uno de nosotros. ¿Por qué Dios dejó para lo último
al hombre. Hay muchas versiones acerca de eso, algunas pintorescas. Pero ¿por qué Dios deja para lo último lo que sería el sello de su creación, para lo que sería su obra maestra? ¿Por qué? No escucho, apenas escucho susurrar. Están tímidos. Tendríamos parte de Él. Era la máxima creación. Ok, perfecto. ¿Ustedes dejan lo mejor para el final? ¿Seguros? ¿Sí? ¿Ustedes son los que se toman la sopa y después el postre? ¿Saben? La razón por la que Dios crea de último al hombre, al ser humano, es por una sencilla razón. ¿Ustedes creen que Dios necesita el universo? No. Dios no necesita de nadie porque es autosuficiente. Dios no necesitaba ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni la tierra, nada, absolutamente nada de ello para poder vivir. Entonces, si Dios se tomó el trabajo de crear todo lo que nosotros conocemos como el universo, lo hizo no para Él, lo hizo para usted y para mí. Y hasta que no estuvo todo en su lugar, hasta que no estuvo el universo en un estado óptimo para que el hombre lograra sobrevivir, Dios no lo colocó allí. Dios preparó absolutamente todo con todo lo que nosotros necesitamos para vivir, para habitar la tierra. Y luego, cuando ya tenía toda la vitrina perfectamente diseñada, nos puso ahí, en Edén. Puso a Adán y puso a Eva. ¿Saben? Esta vez Dios se inspiró y se inspiró en sí mismo. La Escritura no nos dice cuál fue su inspiración. Podemos decir que el hombre, porque estaba pensando en él mientras creaba. Pero cuando llega la formación del ser humano, Dios dice, hagámoslo a nuestra imagen, que se parezca a nosotros. Eso nos hace especiales. Eso nos hace valiosos delante de nuestro Creador, la máxima expresión de su creatividad. Tampoco necesitó inspiración que estuviera fuera de él, pero esta vez nos lo quiso recordar. Ustedes son hechos a imagen y semejanza. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa el que somos creados a imagen y semejanza del Creador? Vamos a anotar unos pasajes importantes. Vamos a mirar primero lo que dice el salmista, Salmo 139, versículos 13 al 16. Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. ¿Pueden leer eso conmigo? Dice, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. ¿Ustedes darían como sinónimo complejidad de maravilloso? Nosotros nos inclinamos por lo sencillo. Lo complejo a veces queremos evitarlo a toda costa. Pero Dios dice, el salmista dice que somos creados maravillosamente complejos. ¿Cuántos de ustedes se consideran complejos? Ok. El concepto que nosotros tenemos de complejos es de difícil entendimiento. Cuando vemos a una persona con una personalidad que nos cuesta, decimos es que es muy complicado, es complejo. Pero el término complejo aquí hace alusión a algo que es perfectamente diseñado y que solo puede ser el fruto de un diseñador.
experto, de uno solo. Dice entonces el versículo siguiente, dice, tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera, cada día de mi vida estaba registrado en tu libro, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Eso es maravilloso. Un poco más adelante, en el libro de Job, capítulos 38, versículos 1 al 12, básicamente leemos lo siguiente. Entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la historia de Job? Ok, un poquitico del contexto. En algún momento, Dios permitió que el enemigo tentara a Job. El enemigo básicamente le dijo, Dios, esa persona te agrada, te alaba y te honra porque tú le has dado todo. Ahora, quítale el nombre Job y puedes colocar el tuyo. Y vas a notar que mientras todas las cosas en la vida anden bien, pues Dios es grande y Dios es bueno. Pero cuando las cosas empiezan a no ir tan bien, a veces empezamos a renegar de ese Dios. Y esa era la idea y la meta del enemigo. Así que Dios dice, puedes hacer con él lo que quieras. Y vas a ver que aún estando en las peores condiciones, no me van a negar. Y entonces Job, en medio de toda esa experiencia, está teniendo una discusión con Dios. Y Job, como usted y como yo, está buscando respuestas del por qué tiene que vivir todas esas cosas difíciles. Y noten ustedes las preguntas que hace. Las preguntas que le hace Dios a Job. Dice en el versículo 2, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con palabras de ignorancia? ¿Alguna vez ustedes le han sugerido a Dios que haga cosas porque ustedes saben cómo funcionan? Pues eso era lo que pasaba con Job. Y entonces Dios le responde, le dice, prepárate, muestra tu hombría, porque tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Una pregunta interesante para Job. Dímelo, ya que sabes tanto. Un poco sarcástico, un poco irónico. Dice, ¿dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dímelo, ya que sabes tanto. ¿Quién decidió sus dimensiones y extendió la cinta de medir? ¿Qué sostiene sus cimientos y quién puso su piedra principal mientras las estrellas de la mañana cantaban a coro y todos los ángeles gritaban de alegría? ¿Quién contuvo el mar dentro de sus límites cuando brotó del vientre y cuando los vestí de nubes y lo envolví en densa oscuridad? ¿Qué estará pensando Job? Pero las preguntas siguen. En el versículo 10 dice, pues lo encerré detrás de portones con rejas y puse límite a sus orillas. Dije, de aquí no pasarás, aquí se detendrán tus orgullosas olas. ¿Alguna vez has ordenado que aparezca la mañana? ¿O has causado que el amanecer se levante por el oriente? ¿Cuántos de nosotros podríamos responder a esa pregunta afirmativamente? Ninguno. Y saben, por supuesto, Job no respondió ninguna de esas preguntas. Sin embargo, después de esa experiencia, Job nos permite escuchar su sentir. Un poco más adelante, en el capítulo 42, versículos 1 al 5, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Algo diferente? Sí. ¿Quién es el que, falto entendimiento, oscurece el consejo? Esa era una pregunta que Dios le había hecho anteriormente. Y noten lo que dice Job.
Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Y dice, escucha, te ruego, y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. Ahora Job dice, tú tenías razón. Definitivamente no sé nada. No entendía. Y ahora quiero hacerte unas preguntas y tú me vas a enseñar. ¿Notan ese tono? Anteriormente era, te voy a preguntar y tú me vas a contestar. Ahora Job dice, te preguntaré y tú me enseñarás. Y dice, escúchate ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Todos nosotros en algún momento hemos escuchado hablar de Dios. Tenemos una noción y no sé cómo lo llamamos. Podemos llamarlo Dios, creador, un ser supremo, superior. En otras culturas del mundo, incluso en la nuestra, hay personas que le tienen otros nombres a ese ser supremo. Pero todos tenemos de alguna manera una noción de ese creador. Y Job dice, en algún momento yo había escuchado lo que decía la gente de ti, pero ahora mis ojos te pueden ver. Ahora no es lo que la gente dice, ahora es el Dios que he experimentado. Si existe un diseñador, existe un propósito para lo creado. He dicho eso muchas veces, pero usted y yo no hacemos cosas al azar. Mi hermano encontró un pedazo de metal y empezó a hacer un cuchillo porque quiere darle una función. Pero nosotros simplemente no quemamos nuestro tiempo haciendo algo que no tiene un propósito. Dios tampoco lo hace. Si Dios te creó a ti y a mí y creó todo lo que existe, entonces es porque tiene un propósito especial para cada uno de nosotros. Dios no solo nos ha dotado con las facultades suficientes para deleitarnos en todo lo creado, sino que nos dio las facultades necesarias para deleitarnos en Él. De toda la creación, el ser humano es el único ser consciente con las facultades para relacionarse con su Creador. Por eso somos únicos. Por eso somos especiales para Él. Y el profeta Jeremías nos recuerda a vuelo de pájaro. ¿Cuál es parte de ese gran propósito con el cual nosotros fuimos creados? En Jeremías 9, versículo 24, leemos lo siguiente. Pero los que desean jactarse o enaltecerse o volverse orgullosos de algo, dice que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra y que me deleito en esas cosas. Yo, el Señor, he hablado. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? Que le podamos conocer, que podamos entender cuál es su propósito para con nosotros, para nuestras vidas. Y saben, va a ser muy difícil entender el propósito si no entendemos a nuestro Creador. Y esa es la invitación de Conviva Norte para ustedes, para sus hijos, para sus sobrinos, tal vez para sus nietos. Que nosotros podamos conocer a Dios de una manera personal, no como lo hemos escuchado en el colegio o como nos lo inculcaron nuestros padres o incluso el concepto que hemos derivado de lo que vemos en las iglesias, sino que nosotros podamos darnos la oportunidad de tener una relación personal con Dios. Dios te dotó y me dotó para que eso fuese posible. El creador del universo no es alguien que está allá distante y lejos,
es alguien presente y cercano. Y desea y ama estar cerca de nosotros. Desea tener una relación con su creación especial. Pero hay una pregunta. Ustedes, nosotros, deseamos, al igual que Él, tener una relación personal con ese Creador. Espero que así sea. Y si esa mañana tú no tienes claro o simplemente Dios está tocando tu corazón y te está inquietando para que empieces a conocerle, esta mañana tú puedes dar el primer paso. El primer paso es reconciliarte con tu Creador. Dentro de 8 días vamos a mirar un poquito cómo es que la creación llegó a estar separada de ese Creador. Así que les ruego que por favor nos acompañen dentro de 8 días. No queremos que se pierdan la serie, que tomen todo el hilo. Pero hoy Dios te está invitando para que comiences una relación, para que experimentes una relación personal con Él. Así que si tú estás esta mañana y tienes esa inquietud, yo te ruego que nos lo hagas saber. Te ruego que no te vuelvas a casa con esa inquietud. Que hagas las preguntas a Dios, que hagas las preguntas a nosotros. Así como Job lo hizo. Y Dios le contestó. Dios desea hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Pero por favor, si esta mañana tú quieres dar ese primer paso, no tienes que sentir miedo. Dios es un Dios presente y cercano. Inclinemos los rostros, por favor, en un momento de oración. Si esta mañana tú deseas comenzar una relación con tu Creador, tal vez sientes la necesidad de reconciliarte con Él. Yo te pido que levantes la mano. Nadie te está mirando y si lo hacen, está bien, no importa. Pero con tu mano levantada alguien se va a acercar y te va a mostrar a través de las Escrituras cómo puedes reconciliarte con Dios, con tu Creador. ¿Hay alguien? Gracias, muchas gracias. ¿Hay alguien? ¿Alguien más? Alguien más que diga, yo no tengo muy claro esto. Confío en que y sé que Dios es mi Creador, pero no entiendo cómo puedo relacionarme con Él. ¿Hay alguien? ¿Alguien más? Padre, gracias por hacernos tan maravillosamente complejos, por colocar cada detalle para que pudiésemos no solo vivir de una manera óptima, sino para que pudiésemos tener una relación contigo, para que te pudiésemos preguntar, para que te pudiésemos hablar y escucharte. Yo te ruego que nos enseñes cuál es tu plan, cuál es tu propósito para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Y Rey, que nosotros podamos deleitarnos en tu obra, pero que tu obra no nos haga perder del deleite en ti. Así que yo te ruego que te podamos conocer, que te podamos entender, que podamos experimentar tu misericordia y tu amor inagotable en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo. Amén.